Claudia Sheinbaum materializa el Plan 6, convirtiéndose en la presidenta más influyente de México tras derrotar a Xóchitl Gálvez y al bloque del PRIAN. Te sorprenderá ver cómo la oposición se desvanece completamente del escenario electoral en todo nuestro país. Revisemos los acontecimientos y descubramos qué se desprende de todo esto. ¡Adelante! Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, felicitaciones, tenemos una nueva presidenta en México. Claudia Sheinbaum será la mandataria más poderosa en la historia de nuestro país. Después de unas elecciones verdaderamente históricas, donde Morena arrasó en todos los frentes, desde la presidencia, pasando por las gubernaturas, hasta los municipios, alcaldías, diputaciones, senadurías y otros cargos en disputa. Vamos a analizar en este video el balance de esta jornada electoral, donde Morena emerge como el gran triunfador, haciendo realidad el Plan C de la Cuarta Transformación. Un gobierno auténticamente transformador se avecina, y claro, de esta manera, la oposición, integrada por el PRI y el PAN, queda relegada al basurero de la historia. Además, el PRD perdió su registro, pues no alcanzó el mínimo necesario para mantenerse como partido. Sin embargo, profundizaremos más en estos datos, ya que hay mucha información por reportar en los próximos días. Así es, ciudadanos. Ayer vivimos una jornada electoral inolvidable, donde millones de mexicanos salimos a votar. Las elecciones fueron históricas, con más del 98% de las casillas instaladas, algo que ni Lorenzo Córdoba había logrado durante su gestión. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, mostró cómo se hacen las cosas. Con una participación cercana al 80%, estas elecciones son las más concurridas en la historia de México. Por supuesto, esto convierte a Claudia Sheinbaum en la presidenta más votada en la historia del país. Sin embargo, revisaremos los números, los gráficos y las estadísticas de lo que ha ganado Morena y la Cuarta Transformación. Como se puede observar, hay excelentes noticias para Morena. En las elecciones presidenciales, Álvarez Maínez obtuvo un 10%, Xóchitl Gálvez un 26% lamentable, mientras que Claudia Sheinbaum alcanzó más de un 60%. Ciudadanos, ya lo habíamos anticipado, la doctora Claudia Sheinbaum superó a Xóchitl por más de 30 puntos, lo que representa una victoria aplastante. Un partido que ganó 10-0. Sin embargo, los números de las gubernaturas también son significativos. Morena gobernará 24 estados, dejando a PAN con apenas 4, PRI con 2 y Movimiento Ciudadano. Además, observamos cómo cada estado mexicano votó por la presidencia, con Morena dominando casi todo el país, excepto en Aguascalientes. Lo que también resulta crucial es la capital del país, donde Clara Brugada de Morena ganó con más de 10 puntos de ventaja sobre el líder del cartel inmobiliario, Santiago Taboada, quien quedó completamente derrotado. Como vemos, Morena recuperó la mitad de la Ciudad de México y solo el PAN mantuvo algunas alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Es evidente que Morena arrasó en todo el país. En cuanto a la Cámara de Diputados y Senadores, se anticipa una mayoría calificada. Esto significa que Morena tendrá más de 365 escaños junto con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. En el Senado se estima un número cercano a 88 curules, lo cual es suficiente para impulsar cambios constitucionales sin que el PAN o el PRI puedan intervenir. En resumen, Morena ganó más de 365 escaños, lo que le da un poder arrollador en el Congreso. Ahora podrán aprobar todas las reformas que deseen, incluyendo modificaciones a la Constitución. Este poder no se había visto en el gobierno de Andrés Manuel, pero con Claudia Sheinbaum el panorama ha cambiado. Es por eso que durante el mandato de Andrés Manuel varias reformas fueron bloqueadas, como la electoral, la de la Guardia Nacional, la del INE y la del Poder Judicial. Sin embargo, ahora con esta mayoría calificada se vislumbra la implementación del tan esperado Plan C de la Cuarta Transformación. Por otro lado, el PRD oficialmente perdió su registro al no alcanzar el 5% necesario para mantenerse como partido.
Jesús Zambrano y el PRD se despiden de la política mexicana, y lo mismo ocurrirá con el PRI tras la salida de su líder, Alito Moreno. Es increíble. Claudia Sheinbaum se convierte en la presidenta más influyente de México, con un respaldo nunca antes visto. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y próximamente el judicial, estarán del lado del pueblo y lejos de los intereses neoliberales. Escuchemos el emotivo mensaje de Claudia Sheinbaum tras su victoria, así como la reacción del presidente Andrés Manuel en su conferencia matutina, visiblemente emocionado. Veremos esos mensajes y cómo la oposición se rinde y acepta su derrota ante Morena. Vamos a gobernar para todas y todos, y como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, la corrupción y los privilegios no volverán. El presidente Andrés Manuel, emocionado, expresó: «Estoy muy contento. Ayer hablamos, la felicité. Me siento muy feliz porque entregar la presidencia a una mujer después de 200 años de gobiernos masculinos es histórico. Ciudadanos, las felicitaciones no se detienen. Presidentes de todo el mundo, líderes internacionales, han reconocido la victoria de Claudia Sheinbaum. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien la felicitó en una llamada telefónica, declarando su deseo de colaborar estrechamente. De igual manera, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la Unión Europea, Vladimir Putin, Lula da Silva, Pedro Castillo, Nicolás Maduro y muchos otros mandatarios le han extendido sus felicitaciones. Esta victoria ha sido reconocida globalmente como una de las más importantes y democráticas. La Suprema Corte, liderada por Norma Piña, también emitió un comunicado mostrando su disposición a trabajar con la Cuarta Transformación. El mensaje fue claro: alinearse con las demandas de justicia que clama el pueblo. Por otro lado, los opositores neoliberales están de luto. Xochitl Gálvez, Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano aceptaron su derrota. Intentaron generar un ambiente de fraude electoral, pero la realidad fue contundente. Xochitl Gálvez incluso mencionó que impugnaría los resultados, aunque la diferencia de 30 puntos no deja margen para dudas. Los periodistas críticos de la derecha como Brozo, Ciro Gómez Leiva, Chumel Torres, entre otros, no pudieron contener sus emociones ante la derrota, aceptando que se avecinan 6 años más sin privilegios. ¿Qué le espera a Morena y a Claudia Sheinbaum? Pues bien, las reformas que no se pudieron realizar en el gobierno de Andrés Manuel ahora tienen una ventana de oportunidad. En los próximos meses, el presidente y Claudia se pondrán de acuerdo sobre las reformas que impulsarán antes del fin del sexenio. El camino hacia la transformación sigue en marcha.